Más atrás, Sanabria y Ramírez. País mundialista, ya se juega. Nacional Trinidense, aquí por esta pantalla, aquí por Tigo Sports. Se vino Ney Álvarez, a ver qué inventa Álvarez. Pases para Camacho, va Néstor, tocando con Ney, de primera, Camacho va, Camacho arriba, Ortiz. Se quedó con esa pelota. No entendí la finalización de la jugada por parte. Se viene el centro. Arriba para Benítez. Melgarejo. Ramírez. La cambió para Mati. Almeida va. Mati. Dufour se queda con esa pelota. Y de vuelta aparece de cabeza al Camacho. Le pega Camacho. Arriba y afuera. Prueba Néstor Abraham Camacho. Una situación que se genera a partir del posicionamiento por parte de Gerardo Ortiz, que se ofrecía como descarga del lateral. Corta González. Sigue González, va para Nacional, tocando González para Carlos Arrúa. Le pega de Arrúa si le gusta. ¡Arrúa! Dufour de rebote viene. Arriba y afuera. Atropelló Hugo Adrián. La tuvo Nacional. Las veces que entra en contacto con el balón, Carlos Arrúa genera sensación de peligro para el arco rival, para el arco de Dufour. En esta, con el arco de frente, con espacio, tiempo y pelota, saca el remate, lo complica Dufour. En ese intento de recepcionar de manera corta, le queda largo el control a Dufour. Y durmieron los volantes de contención. Ojo con de vuelta Arrúa, Arrúa, muy buen caño, Arrúa. Dufour al córner. Qué momento de Carlos Arrúa, Los últimos 15 de este primer capítulo son todas de Arrúa en ataque, Julio Samaniego. Se durmió el componente. Cabezazo defensivo, Gauto va. ¡Gauto! Ortiz en dos tiempos y ahora a sacarla. En realidad la rebotó Ortiz y respondió Gastón Benítez. Porque esa es la expresión, él termina rebotando porque querer asegurar ese balón. Benítez, centro de Benítez, arriba en envío de cabeza. Atropellaba Melgarejo encima del arco de Gerardo Ortiz. Increíble lo que acaba de desaprovechar Melgarejo. Con Gaona Lugo y va Orlando. Gaona Lugo busca el centro de la cruza. El tiro que intenta despejar. ¿Fue Centurión o la tocó finalmente Prieto? Lo cierto es que la pelota terminó afuera. Benítez con el saque manual cuando Alipio Colmán marca el final del partido. Aquí han empatado Nacional y Trinidense 0-0.